Hola, yo soy Pau Galindo. Esta es una reseña de un libro, una historia. Bienvenidos a otra reseña más. Si ustedes ya vieron el wrap up de las lecturas de febrero y marzo, ahí les platiqué que de esos libros que leí, como de 3 o 4 en particular, les iba a hacer una reseña detallada porque fueron los libros que más me gustaron o que tuvieron algo de especial dentro de esas lecturas. Y como les conté en ese video, que si no han visto, los invito a que vayan a verlo porque a lo mejor de entre de esos 15 libros sacan su próxima lectura, les contaba que al menos en lo que llevo ahorita leído en el año, este es el único libro al que le he dado 5 estrellas, porque no solo lo leí una vez, sino que lo leí una segunda vez escuchándolo en audiolibro a la par, y me aventé también la película que tomó como referencia este libro. Fue un caso que me movió muchísimo, que el cual, como les conté en ese momento, yo no conocía, y me hizo tener muchas reflexiones personales. Por eso se los quise compartir y se los quise traer al podcast, y el día de hoy estoy muy emocionada de contarles de La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi. Pablo Bierzi nació en Montevideo, Uruguay, el 7 de julio de 1950. Es un escritor, periodista y guionista que ha explorado una gran variedad de géneros desde la ficción hasta el ensayo. Publicó su primera obra, Los Tramoyistas, en 1979 y a la fecha ha publicado 12 libros. En el ámbito cinematográfico ha contribuido significativamente como guionista en proyectos destacados como Aqueles Doa de 1985, El Viñedo de 1999 y Matar a Todos de 2007, recibiendo reconocimientos como el premio Mejor Guión en el Festival de Cine de La Habana y el Festival de Cine de Lérida. Además, dirigió la serie histórica uruguaya Contámela en Colores de 2012. Su excelencia ha sido reconocida con múltiples premios, incluyendo el Premio Nacional de Literatura Uruguay en 1987 y 2004 y el Premio Libro de Oro de la Cámara Uruguaya del Libro en 2009. En este episodio del podcast les platico del que probablemente es su libro más reconocido, publicado en 2009, el cual recientemente fue adaptado a una película para Netflix por Juan Antonio Bayona, y que se trata de una historia real que sucedió en los Andes en los años 70. Marcó la sociedad latinoamericana y les platicaré de La Sociedad de la Nieve. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. Iban a bordo 45 personas, 16 de las cuales fallecieron en el acto o pocas horas después. Con alrededor de 20 años, a 4.000 metros de altura y 30 grados bajo cero, sin abrigo ni comida, la relación entre víctimas y sobrevivientes se invirtió, y solo regresaron con vida 16. Pablo Bierzi, compañero del Colegio de los Sobrevivientes y de muchos de los que murieron, recrea a través de sus voces el mundo del que provenían, los momentos previos del accidente, la experiencia en la montaña, la decisión de alimentarse de los cuerpos de sus compañeros, la expedición en busca de ayuda, los días posteriores al rescate y la vida que siguió a la tragedia. Trascendiendo la anécdota, su texto compone un mosaico grandioso sobre el que se proyectan 16 cordilleras, así como las historias truncas de los que no volvieron. En este video les voy a platicar los datos generales del libro por si ustedes quieren adquirirlos. Les voy a platicar algunos datos del caso real, del suceso que pasó, un poquito de lo que yo encontré dentro del libro, las cosas que más destaco y las adaptaciones cinematográficas que se han hecho sobre esta situación que pasó. Este libro se publica en el año del 2008 originalmente. Lo que yo leí fue la reedición que se hizo ahorita en el año 2022, que incluye dos cosas. Una es una nueva nota del autor a 50 años de esta tragedia, en la que él cuenta una reflexión muy linda, y además incluye una nota del director J. Bayona, que es el que se encargó de la adaptación cinematográfica más reciente, que incluso estuvo nominada a los Oscar y que ustedes pueden ver en Netflix, y que también vi que está disponible completamente gratis en YouTube. Y hay una nota de cómo Bayona se interesó como dentro de lo del caso. Así arranca esta edición del 2022, que es la que les recomiendo ampliamente. Igualmente les puedo recomendar la edición de audiolibro que se encuentra disponible en Storytel, que fue la que yo escuché, porque está narrada desde las 16 testimonios que participaron como en la lectura, está narrada a 16 voces. Entonces es diferente cuando tú lo estás escuchando con la entonación que la persona le quiere dar al texto, ¿no? Porque a veces incluso hasta cuando te mandas un mensaje, pues tú no sabes con qué, a lo mejor tú lo malinterpretas y tú no sabes que si la persona te lo dijo con un tono más relaxo, no sé, y aquí pasa eso. O sea, el tono que le dan las personas cuando están haciendo la narración, que son diferentes voces, la verdad es que lo hace una experiencia muy, muy, muy diferente, y se los recomiendo muchísimo. Este es un libro que si ustedes quieren adquirir en México, lo encuentran por Editorial Planeta dentro del género de biografía,
Tiene 440 páginas y en cuanto a sus costos, ustedes lo pueden encontrar a la fecha de grabación de este video entre 300 y 360 pesos mexicanos, dependiendo de dónde lo compren. En cuanto a su edición digital, ustedes lo encuentran en 169 pesos mexicanos. Sí está el audiolibro en Audible, Storytel y en otras plataformas. Tiene una calificación de 4.64. Yo le puse un 5 y yo lo recomendaría quizás como para unos 18, a lo mejor dándole chance 17 años en adelante. Yo creo que ya ustedes se habrán enterado del caso porque está por todos lados. Obviamente a partir de la adaptación cinematográfica, la más reciente, pues es un caso que se volvió o se rememoró, digamos, que lo que pasó y se hizo muy mediático. Y aparte, algunas de las personas involucradas, que aparte son de las que han publicado libros y demás, de los sobrevivientes de los Andes, ellos también se han dedicado como a ir a programas de entrevistas o a dar conferencias, etcétera. Entonces siento que es un caso que a 50 años de lo que pasó se ha vuelto otra vez como a mencionar en todos lados. Entonces yo me imagino que ya han visto por todos lados el caso y qué pasó y los hechos reales y las entrevistas y demás. Yo les voy a platicar una pequeña, muy pequeña línea cronológica de lo que pasó, por si a ustedes les faltan algunos detalles o quieren tener un poquito más de información o simplemente quieren escucharlo de mi voz de ardilla. Se los voy a platicar y luego les voy a platicar, basado obviamente en el hecho real, cuáles son las cosas que yo destaco de la lectura. Ojo, obviamente se lo estoy platicando a como yo lo entendí, a como yo lo asimilé dentro de la lectura del libro, a un par de entrevistas que me chuté como para que hacen referencia, sobre todo a la película, que pues ahí más o menos está muy bien adaptada, pero pues que de ahí se pueden rescatar algunas cosas. Entonces yo les voy a platicar la historia como yo la sé, como yo la podría contar si esto fuera una clase de historia. Puede ser que me falten algunos datos, pero pues ustedes pueden ver muchísimos más videos para nutrirse o llenarse de muchísima más información, y voy a tratar de ser muy cuidadosa para poderles mencionar absolutamente todos los datos de toda la información que se tiene, de lo que ellos mismos han contado, sobre todo dentro de la lectura. En este sentido, si ustedes tienen una idea de lo que pasó con este vuelo que se estrelló en los Andes, pero todavía no tienen todos los detalles completos, yo les recomiendo ampliamente que vayan a leer el libro antes de aventarse cualquier cosa, porque así es muy interesante la forma en la que nos llega la información. O bien, si ya lo leyeron, pero ustedes también quieren como que tenerlo muchísimo más fresco, o quieren algunos detallitos como que tenerlos más afianzados, o a lo mejor comparar opiniones de lo que ustedes sintieron y demás, pues bueno, yo los invito a que se queden aquí dentro del video. Toda esta historia inicia con un equipo escolar de rugby dentro de una escuela en Uruguay, Montevideo. Ellos son el grupo All Christians Club, que como lo comenta incluso en las entrevistas, uno de ellos, de las personas que sobrevivió, dicen, es que ahorita lo mencionan así como de que si fuéramos, no sé, de que el Real Madrid, pero pues en realidad éramos un equipo de una escuela. Ellos únicamente querían participar en una competencia de rugby en Santiago de Chile contra un equipo que era el All Boys Club. Entonces ellos empiezan a averiguar cuál era la forma en la que podían viajar. Obviamente un vuelo comercial les salía muy caro. Ellos cotizan un avión de la Fuerza Aérea, que resulta que, bueno, ya les dicen, nosotros te lo rentamos en tanto, y ellos lo que tenían que hacer era decir con cuántas personas podían costear ese viaje, cuántas eran las que cabían, no, pues tantas, ok, tratemos de vender todos los lugares, porque pues, si se venden todos, a nosotros nos va a salir extremadamente barato el vuelo redondo. Y es así como Daniel Juan decide sí contratar un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, y contratan un Fairchild FH-227D, que era la aeronave que los tenía que trasladar de Montevideo, Uruguay, a Santiago de Chile. En esta aeronave como tal cabían 45 personas, por lo que iban a ir 40 pasajeros y 5 tripulantes, y ellos, el equipo de rugby, que eran, no sé, 11 o no me acuerdo cuántos eran, ellos tenían que invitar a más personas pues para poder llenar el vuelo, y es así como empiezan a invitar a familiares, amigos, conocidos de la escuela, etcétera, para pues poder costear este vuelo. Para esto, el capitán del avión era Julio César Ferradas, que era un piloto de la Fuerza Aérea que decían que contaba con más de 5,000 horas de vuelo. Ellos como que su trayectoria o así pues lo miden en cuántas horas de vuelo, cuántos vuelos de determinado tipo han realizado. Entonces pues se consideraba que pues era un piloto bastante experimentado, y ese día iba un copiloto que era como un aprendiz, que se llamaba Dante Héctor Laguara, que tenía en promedio unas 1,000 horas de vuelo, y que esta persona se supone que lo estaba como capacitando. Bueno, entre los dos se iban a apoyar, pero pues se contaba con la experiencia del piloto principal. Llega el día de la partida, que era el 12 de octubre de 1972. Ellos debían salir desde el aeropuerto de Carrasco,
Y se cuenta de ello. De hecho, si nos vamos a lo que nos van contando dentro del libro, ellos lo cuentan que lo viven de diferentes maneras, cómo es que algunos de ellos, cómo iban llegando al vuelo, cómo unos casi no llegan, cómo algunos sus papás como que, hoy es como que no te quiero dejar ir, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo dentro de diferentes impresiones. Y algo que acontecía ese día era que había una situación climática complicada, que obviamente lo han mencionado como en muchas entrevistas y en muchos documentales y demás. Volar sobre la cordillera de los Andes es complicado porque por la elevación, las corrientes de aire, la temperatura y demás, es de por sí complicado. Obviamente si ese día el clima es difícil, pues digamos que todo vuelve la situación un poquito más especial. Entonces eso es lo que pasa, y algo que no se ve en la película, pero que sí se retrata en el libro y que pasó en la vida real, es que ellos tienen que hacer una escala en Mendoza, Argentina, por las condiciones en las que ese día dijeron, no, ¿sabes qué? No se puede atravesar, o sea, vamos a tener que hacer un aterrizaje aquí, pero ellos, por la forma en la que estaban costeando el vuelo, esta escala pues no les convenía tanto. Entonces ellos necesitaban que el avión casi que, ok, sí la escala, pero si ya puede volar, vámonos. Y ellos estuvieron de alguna manera pues insistiendo para que se pudiera partir y no quedarse tanto tiempo, porque esto los iba a perjudicar económicamente. Llega así el 13 de octubre, ellos estaban analizando las condiciones climáticas. Aquí resulta que para que el vuelo se pueda efectuar, se supone que son vuelos que se tienen que realizar a más de 7.600, 7.900 metros de altura, porque se tienen que evitar ciertos picos. Y se suele en esta parte del continente, realizar vuelos como en forma de U para rodear, o sea, algo que era como común de alguna manera. Entonces eso ya estaba previsto. Su objetivo era atravesar algo que se llamaba el Paso del Planchón, hasta llegar a una parte que era como el descenso de Curicó, o ya una parte un poquito más baja, con el objetivo de ya descender en Santiago de Chile. Esa era la ruta que se había trazado el piloto, eso era lo que los tripulantes ya sabían, y así es como, ahora sí que con la buena del Señor y esperando que las condiciones del clima mejoraran, ellos parten el día 13. Ese día, por las condiciones climáticas, ellos sobrevolaron más, muy por encima de las nubes, como para evitar pues el mal clima y demás. Ellos, se supone o se dice o se sabe a la fecha que fue un error de cálculo en el que ellos calcularon mal el punto en el que tenían que iniciar el descenso. Empiezan a bajar sobre las nubes, o sea, para ya tener visibilidad, y cuando se dan cuenta dónde se encontraban, ellos ven que pues se habían equivocado. Para esto hay una situación en la que se supone que piden como autorización a la torre, como digamos que fue un error de cálculo de todo el mundo, ¿no? O sea, de que les faltaban como un tiempo, si ya saben que esto se trataba en sobrevolar, no sé, 10 minutos, y llevaban 8, pero no, si está bien, etcétera. El punto es que les autorizan el descenso. Cuando esto pasa, ellos empiezan a descender y se dan cuenta de que no era ahí donde tenían que descender, todavía se veía muchos picos montañosos, y esto pues es lo que va a dar lugar a que se pueda ocasionar el accidente. Las narraciones comentan que cuando el piloto se dio cuenta de esto, intentó aplicar la máxima potencia para volver a elevar el avión, solo que por la altitud a la que estaban, que eran como unos 4.200 metros, ya no le era posible, y es así como al tratar de hacer el levantamiento, la cola del avión pega con la cresta montañosa, y entonces eso genera el primer impacto. Eso desestabiliza el avión y empiezan a pasar una serie de cosas que, por la reconstrucción de hechos que se ha hecho, pues se ha llegado a la conclusión de que eso fue lo que pasó, que pega la cola del avión impacta, eso desprende una parte de un ala, eso troza una parte de atrás, la parte de atrás se separa del avión. Cuando se separa la cola, se lleva consigo una parte de las filas de asientos. Los pasajeros que están como en el intermedio junto con no sé quién salen volando al vacío, y pues ya no se supo ahí qué onda. Una parte queda aquí, y luego hay como 2 o 3 impactos hasta que ya finalmente el avión se detiene en algún punto de la cordillera. Ya separado, ya con unos metros que quedaron atrás, la cola del fuselaje quedó como que arriba, el avión viene impacta por acá, etc. Este aparatoso accidente se cuenta que se dio lugar en algo que se llama, un glaciar que se llama el Valle de las Lágrimas, nombre que recibía incluso mucho antes del accidente, y se supone que es una unión de cordillera que se encuentra entre, para no darle los datos incorrectos, el Cerro del Sosneado y el volcán Tinguiririca, y ahí fue donde aterrizó esa parte del fuselaje. De los 45 personas que iban a bordo, a 33 permanecieron en un primer momento con vida cuando pasa esto del accidente, pero algunos de ellos empiezan a fallecer dentro de las primeras horas por las condiciones en las que estaban o por lo que les pasó. Había obviamente unos más heridos
que otros. Los demás se dice que pues murieron en ese acto cuando se separó el avión y demás. Y había 2 personas que eran estudiantes de medicina, que eran Roberto Canessa y Gustavo Cervino. Ellos 2 empezaron de una manera muy rudimentaria a atender a las personas que estaban heridas, separándolos por heridos de gravedad, por, digamos que, complicación de las lesiones y demás, para poderles brindar de alguna manera auxilio. Ellos obviamente esperando que, se supone que si el avión ya había reportado que iban a descender en tanto tiempo, pues que eso daba lugar a que los fueran a buscar en un ratito más, ¿no? Entonces ellos lo veían como, pues ahorita en lo que llega nosotros aquí les damos asistencia médica. De esto que les comento, efectivamente, como ya se había dado aviso de que iban a llegar, obviamente cuando el vuelo no llegó, pues esto los preocupó y se dio aviso para que 4 aviones empezaran a sobrevolar la zona donde se creía que el avión podía estar. Estuvieron sobrevolando, no hubo éxito en la búsqueda y las personas que estaban a cargo concluyeron que probablemente el avión, si había caído en alguna parte de los Andes que era de muy difícil acceso, ¿no? Entonces ahí ellos, pues por un lado en la ciudad empezaron a ver así de cómo lo hacemos, y mientras los que estaban en la montaña pues empezaron a tener complicaciones porque pues los heridos empezaron a agravar, porque empezaron a ver así de, a ver, quién está más herido, qué tenemos, qué podemos hacer, de dónde sacamos, no sé, algo, ropa abrigadora, alimento, etc. Antes de hablar de lo que estaba pasando dentro del fuselaje, lo que estaba pasando con lo de la búsqueda es que estuvieron aproximadamente unos 8 días realizando búsquedas con diferentes tipos de aeronaves, sobrevolando diferentes zonas, pero no hubo resultado. Ellos no lograban ver ninguna parte del avión, nada que pudiera orientarles dónde estaba el accidente. Ellos decidieron pausar la búsqueda y retomarlo quizás para cuando la nieve hubiera bajado un poco. Esto es lo que se cuenta por el lado de la búsqueda y hay una forma en la que las personas que se encontraban en el accidente se enteran de esto, pero pues ahorita ya voy para allá. Dentro del fuselaje se cuentan que una vez que pasó la primera noche del accidente todavía había 27 personas con vida y los que estaban un poquitito mejor empezaron a juntar los recursos de lo que habían todavía caído de maletas o lo que tenían ahí dentro. Uno, para resguardarse del frío, para poder resguardar a los enfermos y de todas las víveres o de cosas que encontraron. Ellos cuentan, de hecho incluso dentro de la lectura, que ellos se organizaron de alguna manera que simplemente se dio de forma natural para racionar todas las cosas que tenían y no hacer desperdicio ni de nada, o sea, absolutamente nada que tuvieran de tomar, de comer, etcétera. Entonces se estuvieron organizando para ver qué tenían y cómo lo podían hacer rendir muchísimo más. En este sentido, una de las cosas que más brinca normalmente cuando se habla del caso es que ellos tuvieron que recurrir a la antropofagia. Aquí ellos cuentan dentro de la lectura, o algo que se ha hecho como parte de los testimonios, es que obviamente empezaron a transcurrir los días. Ellos empiezan a ingeniárselas, sí, para poder derretir nieve, porque pues, no se la podían comer directo, para protegerse del sol en el día, del frío en la noche y demás, pero la comida se les empieza a acabar y ellos empiezan obviamente pues el cuerpo pues empieza a repercutir, y más en las situaciones en las que están heridos y demás, pues por el hambre. Es así como surge la idea de que pues ahí había cadáveres y que ellos a lo mejor podían tomar de ahí lo que necesitaban, pero hay que tomar en cuenta que ellos venían de una escuela pues religiosa o católica, por lo tanto sus creencias eran pues, muy religiosas, y esto chocaba contra lo que estaba pasando, chocaba un poquito con lo que tenía que hacer en este caso para una medida extrema para poder subsistir. Ellos dentro del libro, yo recuerdo mucho cómo es que todos hacen un abordaje de cómo vivieron esta decisión en la que de alguna manera empiezan a dar consentimiento de que, oigan, ¿saben qué? Si yo me muero, neta, sí, cómanse mi cuerpo, porque pues estamos haciendo todo por sobrevivir y no vamos a hacer esto. O sea, como que era esta contradicción que ellos estaban como viviendo, y estaban en un lugar en el que obviamente no había nada de naturaleza, o sea, de que vamos a cazar un pájaro o así, pues no era posible. Entonces, algunos de ellos toman la determinación de ser ellos los que se encarguen de manobrear con los cuerpos para trabajarlos y poderles dar pues la carne o demás para que ellos pudieran subsistir. Ellos cuentan como algunos de ellos en un inicio estaban muy reacios de que no, yo no, pero pues al final acaban sucumbiendo al hambre y los demás convenciéndolos así de, oye, estamos haciendo todo por salvarte, no manches, o sea, tienes que comer, porque pues ya era como una cuestión de sobrevivir, ¿no? O sea, ya era de que o hacemos esto o nos vamos a morir aquí en lo que nos encuentran, y que para esto ya ellos habían logrado reparar una radio y escucharon cómo es que la búsqueda paró, y ellos mismos dentro de los testimonios del libro cuentan cómo ellos, uno de ellos, no me acuerdo quién la verdad, pero él comenta así como de que era algo de buena suerte porque ahora ya no dependían de que alguien más los buscara, sino que ahora ellos tenían que ser los encargados de rescatarse a sí mismos. Ya para cerrar esta parte en la que ellos, es algo que
pues fue lo que quizás se volvió un poquito más mediático de que lo que pasó después por las fotos que salieron cuando lo rescataron y demás. Ellos comentan que fue paulatino este proceso de la alimentación, porque pues al inicio era así como que de que pues nada más de aquí. Sin embargo, empezaron a ver que podían aprovechar diferentes partes del cuerpo porque pues tenían que nutrirse ya que sus cuerpos se estaban deteriorando mucho. Había muchas cosas como la parte de que los dientes, cómo se les estaban aflojando o cómo a lo mejor la orina estaba tomando un color oscuro, la coloración de los dedos, obviamente la pérdida de peso y demás. Entonces ellos empezaron a ingeniárselas como para pues mantenerse nutridos dentro de la medida de lo posible. Y toda esta parte de cómo lo vivieron cada uno se narra en el libro porque son diferentes testimonios. Cada capítulo del libro es un testimonio de cada uno de los que sobrevivió y ellos cuentan cuál fue su proceso desde cómo se decidieron a contar su parte de la historia, cómo es que se vivieron en el viaje y demás, hasta que esta parte todos la abordan y es muy interesante ver su proceso mental de lo que estaba pasando en ese momento. Yo no me imagino ni siquiera lo que sería vivir una tragedia de la cuarta parte de complicada de lo que hicieron ellos. Entonces deja como muchas reflexiones y muchas cosas en las que yo estaba leyendo, y así como cuando uno ve una película de tragedia que a veces es ficción y que dices, yo no sobrevivo, así yo me imaginé, y los mismos sobrevivientes que ahora se dedican a dar como charlas y así, ellos comentan que probablemente si no hubieran sido un equipo de rugby, sino si hubieran sido un vuelo comercial, muy probablemente no hubieran sobrevivido, porque esta mentalidad y esta unión que tenían y este compromiso que tenían como equipo lo llevaron desde el día 1 que se accidentaron hasta que se salvaron, pues los que se salvaron. Dentro de la tragedia pues empiezan a pasar los días y ellos apenas estaban viendo así como que la luz al final del túnel y un día viene una avalancha, me parece que es 16 días después de que había sido el accidente. Ellos ya tenían medio acomodado el fuselaje y viene una avalancha que los entierra por completo. Entonces bueno, esto también hace que baje el número de sobrevivientes. Platican cómo fue de frustrante, pues obviamente intentar salir como de la nieve que los estaba aplastando, y esa parte también se retrata dentro de la película. Una vez pasada esta avalancha, siguen avanzando los días y ellos empiezan a plantearse la idea de salir a explorar porque ven que no hay esperanza. Entonces ellos piensan que necesitan encontrar ayuda y hacia dónde. Los que se encontraban ligeramente mejor, se escoge a 4 de ellos que serían como los encargados de dar una primera expedición. Ellos son Numa Turcati, Antonio Vicintín, Roberto Canesa y Fernando Parrado. Ellos realizan una primera expedición hacia donde se encuentra la cola del avión. El objetivo era como reparar la radio para ver si se podían comunicar como con, como la torre de control o así. Ellos ven que no se puede, entonces bueno, quitan componentes y se los traen como para poder hacen un cambio de que no se pudo acá, mejor lo reparamos de este lado, y hacen ahí como todo un show. Y durante el tiempo que les tomó llegar a la cola del avión y regresar, bueno, mueren otras 3 personas porque los heridos, obviamente, como estaba una cuestión de unas condiciones muy agrestes, pues obviamente era muy difícil que si estaban muy mal heridos pudieran ellos sobrevivir. Entonces hubo un día que ya es cercano a diciembre, el 12 de diciembre si no me equivoco, que fallece uno de ellos, que es Numa Turcati, y esto hace que ellos vuelvan a tomar la decisión de realizar ahora sí ya una expedición porque están viendo que ya las cosas pues no se están viendo mejor, y esa es la expedición que les va a salvar la vida. De los 4 que habían salido en la primera expedición, fallece Numa Turcati y los que quedan deciden emprender ahora, me parece que hacia el oeste. Ellos trazan como su ruta, y aquí algo que me pareció muy interesante que se habla dentro del libro es que me parece que es Vicintín el que sube con ellos, pero él regresa. Él es una posición dentro del rugby que es, no me acuerdo el nombre de la posición, pero que es la persona que tiene que aguantar como los golpes y aguantar como de fuerza para que sus compañeros puedan seguir avanzando dentro del juego. Entonces él dice que él entiende que su posición en este momento de la expedición es la misma, o sea, que lo que le digan que él tiene que hacer, lo va a hacer, porque esa es su posición dentro del equipo. Entonces, él le dicen, ¿sabes qué? Pues es que tú estás grandote y chalala, y vamos a llevar las mochilas, prácticamente lo usan de carga para subir al pico de la montaña, y cuando está arriba, él voluntariamente le dicen, tú tienes que regresar, y le dice, sí, pues yo me regreso. ¿Por qué me regresé? Porque me estaban diciendo que regresara, o sea, era lo que me tocaba. Esa parte del libro fue de mis favoritas, o sea, de una parte en la que dije, wow.
y una parte sí se comenta de que pues para que poder ahorrar en comida, que ellos pudieran llegar y demás, pero esta mentalidad de ellos, yo siento que sí fue lo que hizo que se salvaran de alguna manera, y siento que a veces nosotros como seres humanos somos tan egoístas y somos tan individualistas que a mí me sorprendió entre muchos otros momentos en los que ellos realmente estaban trabajando y pensando como un equipo. El título de La Sociedad de la Nieve hace referencia a esto, a que ellos crean esta nueva sociedad en las alturas, con sus propias reglas, con sus propias condiciones, con su nueva forma de funcionar, con la forma en la que tenían que alimentarse y demás, y les funcionaba para ellos, y esto creó esta hermandad que los salvó al final de cuentas a los que logran sobrevivir, ¿no? Pero este momento de la expedición que se hace el 12 de diciembre, cuando ellos deciden tomar este camino de su vida, este papel de este chico y demás, es uno de los momentos de verdad que a mí se me puso, yo lo estaba leyendo y sentía así como los escalofríos y tenía una sensación, yo no sabía si alegrarme, si llorar, no sabía qué sentir, y de verdad es que un libro te logre mover de esa manera, pocos. Entonces, de verdad les recomiendo la experiencia, los dos en lectura y en audiolibro, y son momentos que te dejan pensando bastante. Una vez que ellos están en la parte de arriba y abajo Vicindín, y ellos estando ahí, uno de ellos dice, ¿sabes qué? Es que yo vi un valle para acá, o sea, yo siento que pues, si llegamos ahí tenemos que seguir, si hay agua y no sé qué, entonces empiezan como a plantearse cómo bajar y empiezan a descender hacia la parte que uno de ellos creyó que había visto desde arriba. Para no equivocarme, les voy a leer. Ellos hallan el nacimiento del río San José que conduce al río Portillo, que es un afluente del río Azufre en Los Maitenes. O sea, este era el punto en el que ellos se encontraran, ya habían caminado para esto como que un rato, y es así como pasa, en la película lo hacen así como de que ya llegaron, pero en realidad pasan 9 días ellos caminando, o sea, en expedición, hasta que logran dar con 3 hombres que estaban cabalgando al lado del río. Ellos tratan de gritarles y explicarles, pero la afluencia y el ruido del río no permitía que se comunicaran. Uno de ellos les hace seña y le dice que mañana, o sea que al día siguiente regresa, y se van, ¿no? Entonces uno de ellos al día siguiente regresa y regresa con unos panes y regresa con unas cosas que les va a aventar, pero además con una hoja y un papel que los amarra a una piedra y se los avienta para que ellos le puedan escribir y regresarlo. Es así como le ponen así que no, pues nosotros somos el avión de no sé qué, estamos acá, bla, bla, le explican así como súper rápido. Este hombre recibe eso, les deja lo que traía de comida y se va para notificar. Para esto el hombre tiene que hacer un trayecto enorme para poder avisar y que puedan ir a recogerlos a ellos primero ahí donde se encuentran en el nacimiento del río. Y digamos que este hombre fue parte del milagro salvador que logró que los encontraran. Aquí se cuenta que este arriero tuvo que cabalgar más o menos unas 10 horas para llegar hacia donde tenía que avisar a la como comisaría, y para esto en el camino se encontró como a otra persona o otro arriero y le comentó, oye, está esta situación, ve, ayúdalos. Entonces mientras él se va para acá, van y los recogen a ellos y los llevan a Los Maitenes, me parece que es donde pues los llevan a que coman. O sea, van por ellos en ese momento y los resguardan en Los Maitenes, y ya en eso, pues en lo que llega la policía de Santiago y todo el mundo para ver así de, ok, ¿están ustedes? ¿Dónde están los demás, no? Pero digamos que en la película lo hacen ver como todo muy express y de forma muy distinta, se entiende, es cine, pero la realidad lo que pasó fue, o sea, todavía una vez que los encontraron, todavía el rescate se tardó poquitito porque pues era una situación, pues estaba en una zona muy despoblada, entonces era complicado. Llega la policía de Santiago, platica con ellos le explican en un mapa dónde se encuentran. Primero no les creen porque dicen, oye, no, pues es una distancia como muy larga, ¿a poco todo eso caminaron? El punto es que se organiza una búsqueda con varios helicópteros para regresar al punto donde se supone que se estrelló el avión. Logran llegar ahí con los rescatistas, pero por la inclinación de donde estaban, el clima, el acomodo y demás, no los pudieron rescatar a todos en un primer momento. Se tienen que llevar a una parte, a la mitad de ellos, y unos rescatistas se ofrecen para quedarse con ellos ahí en el fuselaje improvisado, bueno, en el resguardo que tiene el fuselaje. Estos rescatistas deciden pasar la noche con ellos y al día siguiente pues rescatan al resto, a los que faltaban, ¿no? Aquí dentro de las cosas curiosas que se cuentan es que pues, los rescatistas como que primero sentían miedo porque por la escena que se encontraron pues con los cuerpos, con las condiciones en las que estaban y demás, pero pues al final por el frío y demás terminan pasando la noche ahí con ellos, apretados en el fuselaje, donde pues los olores, el espacio, las condiciones eran muy complicadas. Eso por un lado, y por otro lado pues ya dentro del libro cada uno cuenta cómo es que se vivió este rescate, cómo ellos estaban tratando de llevarse algunas cosas que tenían ahí, que habían encontrado, así de pues yo me voy a llevar esto de aquí. Hay uno de ellos, no me acuerdo el nombre, que toma cosas de todos los que ya no estaban para regresarlas a sus familiares,
y cómo los rescatistas le dicen, no te vas a subir con esa maleta de cosas que juntaste, y él dice, pues si no me llevo con la maleta no me voy. Termina logrando rescatar esas cosas para poderles entregar a los familiares una prenda de, oye, pues ya no está, pero mira, aquí está esta cosa. Y hay como muchas pequeñas anécdotas de coincidencias y causalidades que pasaron, que todo, si bien fue un hecho trágico y una cosa muy complicada que vivieron las personas que estuvieron involucradas, hubo muchas pequeñas cositas y señales que lo hacen ver como un milagro, o sea, realmente como una cosa que el destino les acomoda la situación para que se pudieran salvar los que se salvaron. O sea, hay muchas anécdotas que ellos cuentan, la que tuvo que ver con el zapatito, la que tuvo que ver con el mensaje de no sé quién, el día que escucharon el Ave María y después de solo el rescate. O sea, hubo muchas cosas que obviamente como después de vivir una cosa así, pues ya puedes creer lo que sea, ¿no? O sea, dices, es que nos salvó, o sea, fue un milagro realmente. Y se hace mucho hincapié en que ellos, por esta mentalidad de equipo y mentalidad de ayuda entre todos ellos, fue que pudieron rescatarse los que salvaron, que en total fueron 16. Una vez que ellos regresaron a Uruguay, Montevideo, dentro del libro sobre todo ellos cuentan cómo es que vivieron este regreso en el que prácticamente los consideraban como superhéroes y ellos no entendían por qué ni lo que estaba pasando y todo les parecía caótico y ruidoso y complicado. Y se decide realizar una conferencia de prensa el 18 de diciembre en la que ellos iban a hablar de todo lo que había pasado. Ellos designan a alguien que, bueno, más bien uno de ellos se autodesigna y dice, ¿sabe qué? Yo voy a platicar de toda esta situación, ustedes no tienen que decir nada, y empieza comentando esta onda de la antropofagia y de todo lo que pasó, y pues realmente no hubo como preguntas ni cuestionamientos del público. Igualmente, cuando fueron regresando y los fueron trasladando por el aeropuerto y demás, cada uno de ellos cuenta anécdotas irascibles que dices como, por ejemplo, hay uno de ellos, no me acuerdo cuál, que comenta que cuando llega en modo cadáver y pues lo tienen que dejar pasar por la aduana, está un trabajador de ahí del aeropuerto que le dice, pues, ¿dónde están tus papeles? Y él le dice así de, vengo de un vuelo que se estrelló, o sea, no tengo papeles. Y él dice, pero es que necesito sus papeles para poderlo dejar pasar. Y el otro así de, o sea, pues, ¿qué hago? Entonces, obviamente dice, yo sé que la persona nunca se había enfrentado a una situación así, pero era como de, o sea, vengo en modo cadáver, así chupado, degradado, sucio, obviamente no tengo mis cosas, pero tú me estás pidiendo mi pasaporte para entrar al país, o sea, y así como eso, cada uno vivió su experiencia de diferentes maneras, cuando se le acerca a la familia, el cómo le contaban a sus familiares lo que pasó y demás. Entonces, todo eso es de verdad muy, muy conmovedor y muy enriquecedor porque cada uno de ellos tiene muchas, muchas reflexiones muy interesantes. Una vez que se rescató a los que quedaban vivos, pues todavía hubo como una misión, bueno, un vuelo para enterrar los restos de las personas que se encontraban ahí. Muchos de ellos fueron enterrados en una fosa común, ahí en el mero lugar del accidente, y había algunos cuerpos que estaban todavía intactos, pero algunos pues ya eran huesos o lo que quedaba de ellos. Entonces pues se hizo como pues sí, como esta fosa, como estas cruces para únicamente darles sepultura. Y por el lado del accidente y de lo que pasó antes y hasta que se dio el rescate, eso es lo que les puedo contar. En el libro, ahora les voy a contar qué es lo que van a encontrar. Resulta que este libro se construyó el día que el autor decide que quiere tener el testimonio de todos. Él comenta que si falta el testimonio de uno, pues no se va a publicar el libro, él quiere que platiquen todos. Muchos de ellos nunca habían querido hablar del accidente, incluso con sus familias o con sus seres queridos les costó mucho como regresar a esa normalidad. Cada uno lo va contando desde su punto de vista. Sin embargo, es muy bonito cómo cada uno de ellos empieza contando así de que pues cómo es que lo lograron invitar al vuelo, cómo lo costeó, cómo unos casi no van, si van, se quedan, cómo vivieron el momento del impacto, de que si se les murió una persona, porque algunos llevaban que a la mamá, que a la hermana, etcétera, cómo vivieron esa parte. Y una vez que pasa todo el proceso del rescate, igualmente cómo lo viven, y luego la reinserción a la sociedad con sus familias, en el sentido de que muchos de ellos comentan que fue muy complicado, obviamente, regresar al ruido. Ellos no entendían por qué la ciudad era tan ruidosa, tan caótica. Sus familias obviamente les preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo sobreviviste? ¿Qué pasó? Y ellos perciben el shock de las familias cuando les cuentan cómo tuvieron que hacerle para sobrevivir, no nada más con lo de la comida, sino con muchas cosas que tuvieron que atravesar. Ellos les duele ver cómo su familia se rompe, así de cómo les duele lo que a ellos les pasó. Igualmente también se comenta que algunos de ellos tuvieron caídas en drogas, en el alcoholismo, lo cual es completamente entendible después de lo que vivieron y cómo les costó después salir de eso.
Algunos de ellos aprovechando, si se puede decir entre comillas, lo de la tragedia, ellos pues se dedican a dar como conferencias, pláticas, escriben algún libro de memorias, etcétera, y como algunos completamente se alejaron del ojo público. Igualmente cuentan como qué pasó después, o sea, la mayoría de ellos pues está casados, tiene hijos, tiene nietos, y ellos cuentan cómo al inicio entre ellos mismos se juntaban para platicar de eso porque sentían que solamente entre ellos podían platicarlo y entenderse, y después, bueno, obviamente como todo, se empiezan como ya no a frecuentar tanto, ya no están tan cerca unos de otros, pero ahora, como ya tienen hijos, nietos y demás, pues cuentan que sus hijos son los hijos de los Andes, ¿no? Porque obviamente sus hijos crecieron con la mentalidad que ellos les inculcaron después de lo que les pasó. Entonces hay como un cierto código secreto entre ellos, una cierta unidad, una cierta hermandad. Es muy interesante leer cómo cada uno ha ido sobrellevando esta situación. Igualmente también en el libro nos van a platicar qué pasó con el arriero, cómo ellos lo ayudaron a seguir, a conseguir, por ejemplo, una vez un dinero para una operación, o sea, ellos quedaron sumamente agradecidos. Cuentan algunos de ellos que ya no quisieron volver a saber así como casi nunca nada de aviones, y cómo otros de ellos incluso volvieron a regresar con sus familias, volvieron a regresar al lugar, lo que sintieron y demás. Entonces todo eso es lo que ustedes van a encontrar en el libro. El libro te va a llevar por un viaje, pues sí, un poquito traumático, pero bastante interesante. Les digo, yo desconocí el caso, entonces para mí fue como de cómo crees. Y igualmente también nos van a platicar un poquito de lo que dejó este legado del accidente de los Andes, cómo hay algunas fundaciones que se formaron después de esto, o bien como, sobre todo, obviamente para Uruguay, que fue la situación, pues para ellos es como el hecho, ¿no? Y hay que recordar a los sobrevivientes de los Andes. Dentro de todo este legado, aparte de que existe una fundación que se llama Viven, igualmente ha habido muchos intentos, se puede decir, de preservar esto que pasó para dejarlo como una bonita, quizás, lección o reflexión. Hay libros, hay obras de teatro, hay documentales, hay conferencias y demás, pero algo que creo que es accesible para todo el mundo es la parte del cine, y existen 3 películas que se han hecho en relación a este suceso, que son como las más mediáticas, no tomando en cuenta los documentales, únicamente las piezas que son como de entretenimiento como tal, si se puede decir así, y les voy a platicar muy a grandes rasgos de ellas. La primera película, que es como tal ficción, se puede decir, o sea que no es documental, es mexicana, la hizo René Cardona en 1976, fue distribuida por Paramount Pictures y se llama Los Supervivientes de los Andes. Esta película tuvo una mala recepción porque se dice que fue como un poquito sensacionalista al enfocarse en el hecho de la antropofagia. En IMDb tiene una calificación de 5.6 y ustedes la pueden encontrar en México en Amazon Prime. Ahora, yo no la he visto, de hecho no se me antoja, pero me aventé como varias críticas y comentan que sí, o sea, sí habla del hecho, pero como que lo hacen así como que todo muy dramatizado, entonces como que eso la verdad es que, aparte de considerando el año que se hizo, como que no es como tanto del gusto. Después, tiempo después, se hizo la versión gringa, o la versión, pues sí, digamos que más hollywoodense de este hecho. Es una película que se llama Viven, su título original es Alive, es de 1993, es dirigida y producida por Frank Marshall y distribuida por Paramount Pictures. Esta película está basada en un libro, el cual tiene el mismo título, es un libro de 1974, es de Pierce Paul Renaud, que está basado en entrevistas que se les hicieron a los supervivientes. Como les digo, esta película se estrena años después, en 1993, y tiene actores de renombre como Ethan Hawke o John Malkovich. Aquí la película se enfoca un poquito más en los 16 sobrevivientes y que se dice que agrega algunos hechos ficcionados como para darle un poquito más de dramatismo y demás cuestión hollywoodense. Los nombres de las personas que fallecieron, esos sí fueron cambiados. Y una crítica que tiene esta película es que, pues al ser un hecho que sucedió en Latinoamérica, se esperaría que pues, los actores fueran como de esa nacionalidad o bueno, como de este lado del charco, ¿no? Y acá los actores pues son estadounidenses y los diálogos son en inglés. Entonces eso como que es algo que no le gusta como mucho a la gente. Yo no he visto la película. En IMDb tiene un 7.1 de calificación y aquí vi que en México la pueden ustedes ver en la plataforma de ViX. Ahora, la película que yo sí vi y que me pareció una joya y que me dolió mucho que no se llevara el premio Oscar fue La Sociedad de la Nieve de 2023, escrita y dirigida por J.A. Bayona y está inspirada en este libro que les platiqué de Pablo Bierzi.
Como les conté, en esta edición de 2022 viene una nota de J. Bayona en la que él cuenta cómo desde que estaba grabando su película de Lo Imposible, él quiso acercarse a este hecho y desde entonces empezó a trabajar para hacerlo a su manera. Se tardó un montón de años y es así como pues al final logró poder construir de la mano de Netflix esta producción que para mí le hizo mucha justicia a al menos las memorias que se cuentan en el libro. Si ustedes leen primero el libro y luego se van a ver la película, hay muchos detalles que no se cuentan, pero que si ya leíste el libro dices, ay, eso lo pasa, ay, el papelito, ay, esto de tal persona, que yo siento que la película, yo la vi y me gustó mucho, pero si la ves sin el contexto del libro, como que te falta historia y fondo y carnita y contexto de los personajes. O sea, no entiendes quién es quién porque pues al final son un montón y no sabes cuál se salvó y cuál no sé qué. Pero si ya lo leíste, ya nada más dices, ah, sí, es el personaje que ya me mencionaron, que es fulanito de tal, ¿no? Dentro de la historia real y dentro del libro. Entonces yo sí recomendaría primero que nada leer el libro y la película como tal no deja de ser una joya. Esta película obtuvo la distribución de Netflix, se estrena en 2023 y estuvo nominada a los premios Oscar como mejor película extranjera. Como les comenté, no ganó, sin embargo, ha sido muy reconocida en algunos otros festivales. Algo que se le aplaude mucho a esta película es que utilizó actores que son latinoamericanos y que la película está en español, lo que le da mucho realismo a la forma en la que están contadas las cosas porque se siente como más natural a cómo se dieron los hechos. Y esta película ha tenido muy buena adaptación de la gente porque pues aparte de que está muy apegada a los hechos reales, aparte de que se utilizó eh, actores latinoamericanos, la forma en la que están contados los hechos es muy peculiar y tiene como un mensaje como un poquito más llegador, que no es exactamente como pasó. El narrador de nuestra historia va a ser Numa Turcati, que fue quien no sobrevivió, como ya les conté, pero que es el detonante para que ellos decidan hacer una segunda expedición. Y el director comenta que lo hizo de esa manera porque él no quería que el narrador fuera como que a lo mejor uno de los que sí sobrevivió, sino quería que fuera, que tuviera un poquito más de sentido y un poquito más de fondo y escogen a Numa Turcati como quien narra los hechos hasta cuando los salvan, así de pues yo me morí, pero ellos siguieron y como para darle un sentido, no sé si más poético como a las cosas, entonces eso lo hace muy especial dentro de la película, la forma en la que está contada. En IMDb tiene un 7.8 de calificación y ustedes la pueden encontrar en Netflix y también vi que se encuentra gratis en YouTube, digo, no sé si la hayan quitado, pero está como una página así como pro, por así decirlo, y con muy buena calidad, que fue la manera en la que yo la vi y me gustó muchísimo. Este es uno de esos libros que sí o sí le voy a recomendar a todo el mundo que vaya y lea, independientemente de si conoces el hecho como pasó, independientemente de si ya te chutaste 95 documentales en YouTube. La verdad es que no hay cómo acercarse a las voces de las personas que vivieron esto. De verdad, yo sé que ya lo dije muchas veces, pero te va a dejar como, no te va a dejar indiferente y dependiendo del momento en que estés pasando tu vida, te va a dejar alguna enseñanza, alguna reflexión, alguna nueva idea. De verdad que tiene algo ese libro y para mí fue un 5 estrellas sí o sí. Y se los recomiendo. Yo espero haberles transmitido un poquito de la historia. Yo sé que ya probablemente ya se las saben de memoria porque la han visto en 80 lados, pero yo se las quería contar como yo la fui entendiendo y como a mí se me fue quedando. Espero haberles podido transmitir esta emoción para que ustedes vayan y se acerquen primero a la historia, luego al libro y pues también obviamente se chuten la película. Y esto sería todo por esta reseña. Yo les invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro o una historia o @podcast de libros. A mí me encuentran como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo o @los libros de Pau. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguno de los otros libros que salió en el Grap Up que me gustaron mucho, aquí en un libro, una historia. Bye. ¿Qué pasó? No traigo micro, pero pues aquí la preciosilla se subió. Ni modo, es el precio de la adopción. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, ¿quién te ama? Te ando rodeando.